muchas veces no se controla y al no controlarse también no se llevan a cabo. Exactamente. Con seguridad que debe suceder. Pero todo depende de nosotros. Tal cual. Depende de los particulares damnificados, depende de los abogados que justamente asesoramos a estos particulares, Tal cual. y depende del sistema judicial. Claro, sucede que a veces, doctora, pasa que necesitamos organismos de control que sean efectivos y que consideramos a aquellos que hemos tenido algún inconveniente que ese organismo de control está haciendo o velando porque se cumpla esa pena y no seamos nosotros los que tengamos que velar por ella. Dejamos esa facultad para quienes consideramos que la deben tener. Ocurre que no siempre pasa de esa manera que nosotros pensamos. Pero la forma también de, digamos, de quedarnos tranquilos, de decir, hicimos todo. Bueno, ¿y qué es hacer todo? No nos quedemos con los brazos cruzados. Si hemos sido víctimas de un accidente o de un delito, nos interesemos, o sea, investiguemos, preguntemos. Eso también es prevenir. Eso es prevenir, justamente. Claro, es hacer tomar conciencia a otros de que esto no lo haga porque es un contagio, ¿no? Exactamente. Y que las penas existen, que deben ser aplicadas y que depende de todos nosotros que esto se lleve a cabo. Seguro. Y que, le doy por un ejemplo, existe la pena privativa de la libertad. Actualmente no se aplica. ¿Pero por qué no se aplica? Justamente porque somos pocos los que estamos luchando para que estas penas efectivamente se lleven a cabo. Por supuesto, ¿La consecuencia de que no se aplican? Es un tema complejo porque, digamos, los jueces tienen que valorar todas las circunstancias de la causa, los antecedentes, cómo fue el hecho, porque estamos hablando de la pena privativa de la libertad, que es privar justamente de uno de los mayores bienes que tiene el ser humano. Entonces el juez también tiene una tarea ardua y difícil en el momento de valorar y condenar. Pero si por otro lado nosotros y la sociedad nos encargamos de insistir para que esas penas se cumplan y no nos desinteresamos y no lo dejamos, decimos, bueno, lo dejamos en manos de... Está en manos nuestras también. Tal cual. Porque nosotros somos parte de esa justicia, los abogados como auxiliares de justicia, pero los particulares justamente como damnificados y quienes a que la justicia debe proteger. Por eso es tan importante que esto es un trabajo de todos y que tomemos conciencia que de nosotros depende de que esto cambie y que estas penas que existen se apliquen y que sigamos y que sean efectivas. Y bueno, y que en caso que se inhabilite para manejar, se lo inhabilite para manejar y que se cumpla esa condena. Pero depende de nosotros el cambio. Claro, yo sé, es lo que siempre decimos sobre todas las cosas que pasan en nuestra sociedad. El involucrarse forma parte de tratar el cambio desde el aspecto nuestro, es decir, desde nosotros mismos, buscar que el cambio se produzca. Estábamos hablando fuera de micrófono, afuera de cámara, con respecto al tema del control, en donde tampoco lo ejercemos nosotros, sobre nosotros mismos quizás, ¿no es cierto? Exactamente. En cuanto a los medios de seguridad, en este caso del advenimiento del carnet por puntos, que muchas veces decimos, ¿y por qué no tendrían que ser un poco más permisivos de alguna forma? Porque, y bueno, quizás podría haberse dado antes de la ley, pero la ley me dice esto y establece que tiene que ser así y debe ser así, ¿no? Debe aplicarla ser así. De esa forma y tenemos que todos ser responsables de que esto se dé en todos los órdenes, ¿no? Desde nosotros mismos. Claro, y tenemos que ser conscientes de que justamente, o sea, las leyes ¿para qué están? Para poner un límite y para poner un orden. Seguro. Y bueno, y eso depende de nosotros de que se cumpla. Entonces, velemos para eso, luchemos para que se cumpla, pero también cumplamos nosotros, o sea, empecemos a dar el ejemplo a nosotros. Y tomar conciencia de que todo parte, digamos, del conocimiento de la gente. Entonces la gente tiene que saber que los tribunales son para la gente. ¿Cómo lo hace? Que las fiscalías ¿de qué manera son públicas. lo puede llevar a la práctica? Eso para suponiendo. Me sucedió a mí, ¿no es cierto? Digamos, tuve un accidente, llevé el arreglo civil, y la persona a la cual me intereso por saber cuál es la condena que se le dio, y cómo hago yo si sé que no la está cumpliendo, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo tengo que manejarme? Me dirijo ante el juez de ejecución, el juez de ejecución penal, y me presento justamente como damnificado a los efectos de solicitar que esa pena sea efectivamente cumplida. O sea, los organismos existen y la gente tiene que saber que no es prioridad tampoco de los abogados. Eso, el particular se puede presentar tanto en policía, en fiscalía, en los juzgados como en los juzgados de ejecución. El problema es que muchas veces el desconocimiento de los caminos legales a seguir
hace que la gente no acceda a ese privilegio que tiene de hacer cumplir algo que le ha perjudicado a él y a la sociedad toda. Por eso muchas veces tiene que llegar al profesional para poder interiorizarse de eso, ¿no? Justamente esa es, digamos, nuestra función, es ponerlos en conocimiento de que, si bien es importante que estén asesorados legalmente, exacto, pero también tiene que tomar conciencia que el derecho es de ellos, es del particular. Y justamente el particular es el que puede hacer valer ese derecho. Pero entonces, no está de más asesorarse. Por supuesto, e ir acompañado. El abogado acompaña, el derecho es del particular. Entonces las puertas están abiertas justamente para eso, para que se inste, para que se persiga que justamente la justicia y que se cumpla la ley. Y eso depende de nosotros. Seguro. Gracias por venir aquí. Muchísimas gracias a usted. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más Vida Sindical.